A veces creemos que perdemos por ayudar al hombre que amamos y éste nos abandona. Pero en esta historia, ella salió ganando. Hola, soy Corina. Bienvenido a Unidos por la Magia y a tu sección de Mujer a Diosa. Como siempre, agradeciendo a la profesora Arilla y a todo el equipo de Unidos por la Magia. Hoy con el mito de Ariadne. Érase una vez en la isla de Creta, donde existe una tierra en mitad de las aguas vinosas. Creta es el nombre de la bien hermosa y fecunda según Homero. Creta es el punto de encuentro de muchas culturas y muchas imágenes míticas, de cuernos, serpientes, faldas en red. Allí se adoraba mucho a la diosa. Era la tejedora de la vida, teje con su matriz, sus 4 capas como la luna. Incluso es donde también se dio la historia de las Moiras, de las cuales hablamos en programas anteriores. Las Moiras, Clotoláquesis y Atropos, la que devanan nuestro destino. En Creta el rey era Minos, hijo de Zeus y Europa. Zeus cuando se convirtió en toro para poder poseer a la ninfa Europa. Creta, o también Perseis, era en esta mitología griega una oceánide, por lo tanto hija de Océano y Tetis. Ella se casó con el dios Helios, el que también conocemos como el dios Sol, y tuvo a Perses, también a la hechicera Circe, al rey Eetes, a Pasífae, que Pasífae fue luego la esposa de Minos en Creta. ¿Por qué? Porque Pasífae se fijó en un toro que llegó desde las aguas y era Minos, era el rey Minos. Entonces ella mandó a hacer una vaca, se metió dentro de la vaca y allí copuló con Minos. Entonces ella tuvo a el Minotauro, de allí viene el mito del Minotauro. Cabeza de toro, cuerpo de hombre. Vaya que cuerpo de hombre, cuerpo bien aguerrido de hombre. También tuvo a Ariadna. Ella, como hija de Minos y Pasífae, era también la que más brillaba, era la más pura. También era la doncella mortal más hermosa, junto a su hermana Fedra, también conocida como la Brillante. Bueno, como hermanas del Minotauro y con toda una cultura donde había que entregar ofrendas al Minotauro, hubo una batalla con los atenienses y para aquel momento Teseo era el que estaba como el héroe principal de Atenas. Entonces, Atenas, por haber perdido en estas batallas, debía enviar un tributo al rey Minos de Creta, que consistía en el sacrificio de 7 doncellas y 7 jóvenes, que serían siempre devorados por el monstruo del Minotauro, quien además se encontraba en un laberinto construido por Dédalo, y que fue también una condición impuesta tras una expedición militar de Minos contra Atenas para vengar la muerte de Androgeo, en estas batallas que se dieron entre Atenas y Creta. Entonces sale la expedición hacia Creta. Las naves en las que iban a viajar las personas ofrendadas hacia Creta llevaban unas velas negras en señal de luto, porque iban como ofrenda. Además de esto, el rey le pidió a Teseo que si regresaba como vencedor, no olvidase cambiarlas por velas blancas, para que supiera antes de que llegase al puerto que él estaba vivo. Entonces Teseo se lo prometió. Durante toda esta travesía, Minos, que también iba en la expedición, se enamoró de una joven llamada Eribea, o también Peribea, según otras fuentes, y quería unirse a ella por la fuerza, pero Teseo se opuso. Entonces, en esa disputa, Minos le indicó a Teseo su filiación divina, ¿no? Porque si eras hijo de dioses, pues tenías como un rango mayor. Entonces él le explica a Teseo que tiene esa filiación divina, que tiene que ver con el relámpago y el trueno. ¿Adivina de quién? De Zeus. ¿Por qué? Por estos truenos y relámpagos. Pero Teseo le dijo que en realidad él también era hijo de una deidad, en este caso hijo de Poseidón. Y para probar esa filiación, entonces él tuvo que tirarse al agua y encontrar un anillo de oro que Minos había lanzado al mar. Entonces
en el mar, Teseo fue conducido por la esposa de Poseidón, Anfitrite. Ella lo condujo también con la ayuda de delfines, y entonces ella misma, Anfitrite, le entrega el anillo y además una corona. Al llegar a Creta, la princesa de Creta, Ariadna, se enamora de Teseo de inmediato, amor a primera vista. Ella le propuso ayudarlo, ella le propuso a Teseo ayudarle a derrotar a su propio hermano, el Minotauro, a cambio de que él se la llevara de vuelta a Atenas y la convirtiera en su esposa. Teseo aceptó la propuesta. Ariadna, por supuesto, consultó al artista Dédalo, el diseñador del laberinto, para poder elaborar el plan. ¿En qué consistió la ayuda de Ariadna? Consistió en dar a Teseo un ovillo de hilo que ató justamente en los extremos de la puerta del laberinto, y luego él entró al laberinto hasta encontrarse precisamente con el Minotauro, al que definitivamente le dio muerte con su espada. Algunas historias dicen que a puñetazos, otras historias que incluso le arrancó uno de sus cuernos y él mismo se lo clavó al Minotauro. El asunto en cuestión era poder regresar de nuevo ileso del laberinto, porque lo que podía pasar era que con mayor frecuencia los héroes que trataron de hacer lo mismo anteriormente se perdían y no podían regresar. Entonces, ¿qué pudo hacer él? Recoger el hilo e inmediatamente salir. En ese momento, pues con el resto de los atenienses y con Adriana, se embarcó de vuelta a Atenas. Y esto lo hizo tras hundir los barcos cretenses. ¿Para qué? Para impedir una posible persecución, cosa que se daba muchísimo en la época. Durante el viaje de vuelta, Teseo decide desembarcar en la isla de Naxos, también conocida como la isla Día, así con ese nombre, Día. De allí partir sin la presencia de Ariadna. Entonces, la abandonada muchacha, que se había quedado profundamente dormida, estaba despertando mientras veía el barco que pues se hacía con las velas y además todos los que ella había salvado. Es decir, Teseo nunca tomó a Ariadna por esposa. Y entonces tú aquí te molestarás y dirás, cónchale, ella que lo ayuda, traiciona a su familia y luego él la deja abandonada en una isla. Bueno, hay varios motivos alrededor de este mito en relación a este supuesto abandono. Es muy controvertido. Algunas versiones señalan que Teseo la abandonó a propia voluntad. Otros dicen que no se debió a que Teseo le fuera infiel, sino que se contaba que Dionisios se le apareció al héroe en un sueño, anunciándole que la muchacha le pertenecía a él, a ese dios. Así que fue por orden de los dioses para que Ariadna pudiera casarse con Dionisos. Dionisos le da a Ariadna una tiara enjollada que había recibido, adivinen de quién, de Afrodita. Afrodita parece que estaba detrás de todos estos planes. Y el laberinto no era una confusión, sino un camino en espiral del cual se debía salir una vez que llegabas dentro. Si lo llevamos a nuestros procesos psíquicos, es que nosotros siempre tenemos que encontrar la solución allí en el centro, y si de alguna manera enfrentarnos a un minotauro o del tamaño que sean nuestros monstruos. En el Pireo, el puerto de Atenas, el rey Egeo divisaba ya los barcos que venían de regreso, pero a Teseo se le olvidó cambiar las velas negras por las blancas y el rey asumió que Teseo no venía con vida, por lo cual decidió suicidarse y cayó al mar. Es por esto que el mar de Atenas se conoce como el mar Egeo. En ese momento Teseo entonces hereda la corona y se convierte en el rey de Atenas, y años después se casa con Fedra, la hermana de Ariadna. Pero en este punto lo que te importa es el destino de Ariadna, pues Ariadna fue la única que se mencionó como la esposa legítima de Dionisos. Este dios no tuvo otra esposa. Ellos tuvieron a un hijo, Enopión.
En algunas voces se cuenta que Ariadna fue muerta por Perseo y que posteriormente fue rescatada por Dionisos en el inframundo, en el lugar de los muertos, y la llevó a vivir con él en el Olimpo. Y Dionisos, en su honor, lanzó una diadema hacia el cielo para que ella fuese admirada como la constelación de la Corona del Norte. Ella fue elevada a los cielos junto a Dionisios y, por cierto, fue muy feliz con Dionisos. Porque siempre hemos escuchado que dónde está el protagonista y por qué no se queda con él. Pero muchas veces una pareja lo que hace es llevarnos hasta el destino donde se encuentra la verdadera pareja. El hilo es la historia, es el registro molecular, unión de pasado, presente y futuro. El hilo es la conexión de nuestro pasado, de nuestro ser interior con el exterior. Y yo te pregunto, ¿cuántas lealtades familiares te has visto obligado a cortar por tejer tu propia vida? ¿Cuáles promesas de amor te han fallado o tú no has cumplido? Cuando ha habido mucho sol, es decir, en nosotras las mujeres, tratar de lograr un heroísmo tan visible y no darnos cuenta que el entregar un hilo al héroe puede ser un gran destino para nuestra propia vida y un acto absolutamente heroico. ¿Cuáles han sido tus experiencias de muerte, vida y regeneración? Te espero en un próximo mito aquí en Unidos por la Magia y no dejes de seguirnos en nuestras redes @constructora del ser y @acrópolis mágica. Además, en las redes sociales de Unidos por la Magia, en la página web de Unidos por la Magia y en el blog de Unidos por la Magia. Nos vemos.